rótulo tiene que ir a nombre de José Aliaga. Ya, Si ya lo voy a gustan, buscar. lo pueden enviar a Karen Gutiérrez, pero yo les aconsejo que lo manden a José Aliaga. Igual, mi compañero trabaja Ya, a mi lado, entonces ya, los sobres llegan y solo nosotros recibimos, es decir, José o yo. Y ese momento que ya, viene el flyer lo abrimos, así que no tengan pena, que ya. no se va a perder, No, más bien, y mi otra duda era, lo otro es el segundo folder que hay que mandar es fotocopia simple, ¿verdad? no es en otro folder, estimada, En el en un mismo. solo folder, en el mismo orden que está ahí, sin perforar, sin nada, ¿no ve? Entonces, en el mismo Sí, orden pones todos los originales y una fotocopia de el carnet de identidad. Y cuando yo ya, te digo una copia más, es una copia de todo, incluyendo otra copia del carnet de identidad. ya, no, no hay problema. Esa era mi duda. Sí, por Ayer, favor, bueno, no hice se... legalizar en el anterior mes, pero resulta ¿Ya? que he hecho legalizar mal mi documento. Había hecho legalizar mi técnico superior y no había hecho legalizar licenciatura, pero Uy, sí. había tenido la gestión 19 legalizada, así que eso nomás yo voy a apuntar. Ah, qué bien, porque me sirve del 2018, 19, 20 o 21. Así que estamos bien. Si hubiera sido uno más atrás, ya no se podía. Sí, sí, Eh, no. El otro día, pues ahí, sí, justo anoche estaba haciendo los documentos y el formulario más que me faltaba, por eso solicité. ya reenvié el formulario. Por favor, Sí, gracias. tienen que leer bien. El formulario es hasta el punto 3. Uh-huh. Hasta el punto 3. Si tienen alguna duda, igual me escriben. Lo único que les pido que los documentos tienen que llegar hasta el día viernes, hasta el mediodía. No, mañana se lo mando yo. Y no puede llegar Listo. acá. Mañana se lo mando ya, ya he charlado con el courier también. Ah, qué bueno. ¿En qué ciudad Sí, estás tú? Oruro. Ah, qué bien. Entonces va a llegar rápido. No, no te preocupes. Sí, En cuanto envíes, me avisas y yo voy a estar atenta. ya, Alice, gracias. ¿Alguna duda mientras que se conecta el docente? ¿Alguna duda respecto a los documentos? No sé. Karen, buenas Estimados, noches. ¿cómo están? Hola, Buenas noches. sí, lo Karen, no siguiente, puede llegar el viernes los documentos. eso le iba a decir, porque aquí en Santa Cruz hay elecciones de rector y desde ahora no hay sistema, mañana tampoco, o sea, el día jueves es probable que ya funcione. Tenemos problemas ahorita aquí en la René Moreno, en la estatal, ¿no? Santa Cruz. Y es ¿Ya? posible que recién firmen las autoridades el día viernes o el día lunes, en su defecto. Ya, estimado Omar, me Ahí nos está hablando, complica. ¿no ve? Sí, Omar. ¿Cómo está, Omar? Ya, está bien. Si es el caso de Santa Cruz y de esa universidad, vamos a hacer una excepción, pero les pido a los demás que no descuiden el tema de la legalización. Por favor, necesitamos que ya lleguen sus documentos, no se olviden, ¿ya? A ver, veremos si ya está mi docente. Esperaremos un par de minutos más, por favor. Todavía no tengo las notas de de la doctora Ríos. Hasta el día viernes estimo que me va a pasar. En cuanto tenga las notas, las voy a cargar. Y si tengo algún problema con algún estudiante, digamos, como ustedes ya saben, si hay algún tema de segundo turno, yo me voy a comunicar internamente con ustedes. Pero mañana ya le voy a enviar un mensaje a la doctora indicándole que máximo hasta el día viernes me pase las notas, ¿ya? Para que no pase como en otros dos módulos que se atrasan, ¿no? En enviarme, entonces es bueno ya tener las notas y subsanar la siguiente semana o el fin de semana el segundo turno. Si hubiera, ¿no? Puede que no. A ver, ya se conectó el docente. Sí, ya está. Licenciado González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy conectando mi segunda máquina y ya arrancamos, ¿ok? Genial, gracias. Gracias, licenciado. No, gracias a ti. Entonces, estimados, no tenemos clases el día de mañana y después de hoy nos veríamos el día viernes. El docente seguramente les va a explicar respecto al examen que vamos a tener el fin de semana. Según el cronograma, tenemos el examen número 1
este fin de semana, entonces él les va a explicar cómo lo vamos a desarrollar. Buenas noches, queridos alumnos. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro análisis de este tema de la contabilidad. Ayer habíamos visto el tema de los regímenes especiales, el sistema tributario nacional y la importancia de lo que es la contabilidad tributaria, en el entendido que esta provee información al ente no solamente para el pago correcto de los impuestos, sino para el cumplimiento de las normas fiscales que exige cada país, ¿no? No solamente en nuestro país, por si acaso, existe este tema de mandar información respecto a los estados financieros, sino es a nivel mundial, ¿ok? Y precisamente vamos a entrar en materia respecto a lo que son los impuestos, ¿sí? Y el primer impuesto que vamos a ver es el impuesto más recurrente que tienen las empresas, que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Es el impuesto que le llamamos en una normativa internacional el impuesto al consumo, ¿ok? Al consumo. ¿Por qué? Porque esto implica la prestación de servicios y la venta de bienes. Por eso es que hablamos de consumo. Y cuando hablamos de consumo, también hoy vamos a analizar este tema interesante e importante de lo que son las importaciones, ¿no? Tengo ahí un colega que tiene bastante experiencia en este tema y vamos a ir viendo y van a conocer lo que es una declaración de importación, ¿sí? Y algunos elementos y tips para poderlo contabilizar. Bueno, como siempre, ¿quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Los que realicen cualquier actividad, pero hay un tema muy interesante, ¿sí? Que sea de un tema comercial, ¿sí? De un tema comercial, que va a implicar la venta de bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Los que se pueden mover, ¿no? Todos los que se pueden transferir, ¿ok? Los bienes inmuebles no están dentro del objeto del impuesto al valor agregado, no. Y también todo el tema que lo que es alquileres, leasing, subalquileres, importaciones definitivas, construcciones de obras, prestaciones de servicios en general, ¿no? El objeto del impuesto define a lo que es una venta, porque en el IVA siempre tiene que haber una venta, ¿no? Entonces, ahí vienen los procesos importantes de lo que es el contador. Tiene que identificar que hay IVA siempre y cuando hay una venta. Y cuando hay una venta, cuando hay una transmisión, siempre a título oneroso. Sí, mis queridos alumnos, siempre a título oneroso. Que implique la transmisión de dominio de cosas muebles. Cuando te compras un auto y lo financias, ¿sí? Te entregan el auto y tú automáticamente ya te dan la factura. ¿Por qué? Porque se ha perfeccionado el hecho imponible de la transmisión de dominio. Puede ser que no le pagues, eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. El tema de este impuesto tiene una característica muy interesante a nivel contable que lo llamamos devengado. Es un impuesto siempre de origen devengado. ¿Qué quiere decir el devengado? Que no necesariamente debe estar pagado, ¿ok? Simplemente tiene que nacer el hecho imponible para que exista la obligación tributaria para poder emitir una factura, ¿ok?
También están dentro de este concepto de transmisión de dominio la venta, ¿sí? La permuta, ¿sí? Qué sé yo, Zulema es una persona que hace unos, qué sé yo, tiene un spa muy interesante, de altísima calidad. Y yo soy una empresa que hace televisión. Entonces yo le digo, Zulema, yo te transmito en mis espacios publicitarios el nombre de tu spa, pero tú me vas a ayudar con todos mis presentadores para ponerlos muy churros, muy guapos. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, nace una permuta de servicios. Vale decir que yo le voy a facturar a Zulema por el espacio de publicidad que le estoy dando y ella me va a facturar a mí por los servicios que presta. ¿Hay transmisión de plata? No. Por eso es otro factor que ratifica que el impuesto al valor agregado tiene un origen devengado. O sea, estamos aplicando un principio contable. La dación en pago, ¿no? Muchas veces también puede ser que tenga yo una deuda, ¿no? Yo tengo una deuda con Rolly y obviamente yo le voy a dar algo a cambio. Yo le digo, mira, yo, Rolly, vendo televisores, ¿no? Entonces no te puedo pagar lo que me estás pidiendo. Entonces te doy televisores, te estoy dando una dación en pago, ¿sí? Entonces voy a netear mi obligación con un activo que Rolly va a generar. Rolly va a generar un activo, ¿sí? Y obviamente yo voy a matar una cuenta por pagar respecto a Rolly. ¿Ok? O adjudicaciones por disoluciones de sociedades, ¿no? Tenemos muy mala costumbre en Bolivia de generar empresas y dejarlas, ¿sí? Dejarlas por el tema del principio de inactividad, ¿sí? Mi querido Kerwin Rivera, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿De dónde nos escucha, Kerwin? Rivero. Ay, Rivera, está aquí como que en punto suspensivo y yo supuse Rivero. ¿De dónde nos escuchas? De Trinidad, Beni. Otro compañero de Trinidad, ¿sí? Qué bien. Sí, yo me acuerdo, mi primera clase en Trinidad fue el 2006 y desde ese entonces no solamente tuve la oportunidad de estar en Guayana Merín y en Ribera Alta para dar clases, pero me encantaría volver a Trinidad porque es un lugar hermosísimo. Querido Kerwin, la adjudicación de sociedades, o sea, si tú haces una sociedad y te quedase un inventario, ¿sí? Igual, si tú te metes a otra empresa con ese inventario, ¿tendrías que dar factura? O sea, digamos, hacemos una empresa, dejamos de trabajar y te quedan en inventarios 10,000 pesos, ¿sí? Esos 10,000 pesos tú agarras y lo buscas a Rolly y le dices, bueno, Rolly, haremos otra empresa y tengo mercancía para empezar. Le meto en los 10,000 pesos a la nueva sociedad con Rolly. ¿Deberías emitir una factura? No, estimado licenciado, porque eso sería como un aporte de capital para la nueva institución. Los aportes de capitales, señores, están exentos de los impuestos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Te hago la misma precisión si no haces nada. ¿Qué pasa si no haces nada? O sea, te queda con los 10,000 y se queda ahí tu declaración. O sea, tu balance con inventario de 10,000. Con patrimonio de 10,000. ¿Tienes alguna contingencia tributaria? No le escuché el último, perdón, licenciado, ¿podría repetir, por favor? Claro que sí. Tienes 10,000 bolivianos en
en inventarios y no haces absolutamente nada, lo dejas ahí. Has cerrado el NIT y lo dejas ahí, los inventarios. No haces nada. Tal vez podrías generar alguna contingencia tributaria. Sí, sí, se podría generar una contingencia porque en algún momento, según la normativa, después de haber cerrado el NIT, no significa que la administración tributaria no pueda ejercer algún control, ¿no? Alguna fiscalización posterior. Y yo en mi último estado financiero he declarado que sí tenía una existencia y llegado el momento me puede fiscalizar impuestos nacionales y verifica que efectivamente no hay, sí, estoy contraviniendo el deber. Claro. Y en ese caso, el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿qué debería hacer para hacerte una fiscalización? Obviamente, primeramente, ¿no? La citación, obviamente, ¿no? Y todo el procedimiento administrativo, la citación correspondiente y todo el procedimiento administrativo que conlleva y tiene la potestad, la administración tributaria, ¿no? Para cada sujeto pasivo. Yo lo que haría como fiscalizador primero es pedirte que me demuestres la existencia. Sí, entonces ahí tú me dirías, sí, los 10,000, ¿dónde están? Dice aquí que son tubos. ¿Dónde están los tubos? Haría una actividad que llama el Servicio de Impuestos Nacionales. Usted ha llevado en este diplomado, han llevado el tema de fiscalización, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Han llevado fiscalización? Perfecto. Sí. ¿Qué técnica de fiscalización aplicarías en este caso para poder determinar que existen los tubos? Bueno, primeramente pienso que la administración tributaria ejercería un sumario contravencional, ¿no? Para determinar el saldo o el valor de las mercancías que posiblemente pudieron tener a la fecha de cierre, ¿no? Yo te afirmo con los términos. El sumario contravencional vamos a aplicar a todo lo que es sanción, pero básicamente yo voy a aplicar en este caso una técnica que la llamamos inspección ocular. ¿Ok? Entonces yo voy ahí y voy a ver. Desde el punto de vista, por supuesto, ¿no? Entonces yo voy a ver si realmente están los 10,000 tubos que tú me dices que existen, que valen 10,000 bolivianos. Si no están los tubos, ¿sí? Si no están los tubos, ¿qué normativa aplico, mi querido César Andrés? A ver, ¿se acuerdan de fiscalización? ¿Qué normativa aplico que les encanta a la gente de fiscalización aplicar? Licenciado González, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Lo primero que tendría que hacer sería aplicar el procedimiento sancionatorio que amerita para tal caso. Me imagino que hay una RND ahí de por medio. Sí, en fiscalización la han debido ver. Es una resolución de la más favorita de los fiscalizadores y la que tenemos que tener más cuidado, chicos. La resolución 17 del 2013, anótenla siempre. La resolución 17 del 2013. La RND 10-17 del 2013. Antes que entrar a la política de calidad que Impuestos Nacionales tiene, las resoluciones tenían la 10-17 del 2014, 2015, 16, 17. Ahora vienen con números enteros, ¿no? Es un tema de calidad ahora. Pero es la resolución 10-17 del 2013, que establece una técnica, ¿sí?, de inventarios. Entonces, si tus inventarios salen de acuerdo a esta técnica en negativo, ¿sí?, entonces aquí hay una venta no declarada. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas viene a ser una suerte de jugar con el inventario inicial más las compras
menos el inventario final. Y como esto es una suerte de ecuación, tú podrías decir que tu inventario final, ¿sí?, va a ser igual, lo llevamos al otro lado el inventario final, no, y va a ser igual el inventario final al inventario inicial más las compras menos el costo de ventas. Esta aplicación está en esta resolución de directorio y aplica tanto en plata como en unidades. Entonces, de esa manera tú puedes ver si es que hay un tema no declarado. ¿Sí? Una técnica de fiscalización que es interesante. Pero lo que nos ha dicho Kelvin es un tema muy importante. Ojo, adjudicación por disolución de sociedades. Se está diluyendo la sociedad, yo me adjudico, me tiene que vender con factura. Pero si está metiendo como aporte capital, no. ¿Qué más tenemos acá en el IVA que sea interesante para ya empezar a contabilizar? Los contratos de obras y prestaciones de servicios y el retiro de bienes con destino a uso personal o consumo particular del dueño, los socios o los accionistas. Esto es un tema interesante. Este es un tema interesante. Mi querida Carminia, buenas noches. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos escuchas tú? De Tarija, licenciado. Soy de la ciudad de Tarija. Tengo hartos compañeros tarijeños, me encanta. Me encanta. En Tarija tenemos un montón de operaciones aduaneras y también bastantes contribuyentes muy fuertes a nivel de tributación, ¿no? Y buenísimo, me encanta que estén bastantes compañeros. Bueno, querida, te quería hacer una pregunta. Digamos que tú trabajas en... A ver, vamos a poner un ejemplo de tu ciudad. Trabajas, qué sé yo, en una de las empresas de vinos. La más reconocida allá, una es Campos de Solana, ¿cierto? Una de las más conocidas allá de industria de vinos, en Tarija. ¿Sí? Entonces, imagínate que Campos de Solana quiere regalar a sus empleados el último vino que ellos han hecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo contabilizarías el sacar 200 vinos de la empresa? Ahora, la pregunta te la hago un poco más compleja. ¿Emitirías una factura? O sea, digamos, que estuviera vendiendo los 200 vinos, licenciado. No los estás vendiendo, los estás en realidad consumiendo. Yo soy tu gerente general, ¿sí? Y te digo, Carminia, necesitamos regalar a los empleados el último vino por Navidad. Entonces saca los 200 vinos. Y tú eres la contadora, además. ¿Qué haces? Primero, ¿hay venta? No va a haber venta. No va a haber venta, no va a haber un intercambio, ¿sí? Pero la normativa establece el retiro de bienes con destino a consumo y uso personal del dueño, los socios o los accionistas. Y yo te estoy diciendo, yo soy el dueño. Y Carminia, quiero que saques 200, yo les voy a regalar a los empleados. ¿Se produce una venta? No se produce una venta, licenciado, pero... Pero se produce este artículo. El que estás viendo en pantalla, ¿se produciría ese artículo? Que hay un retiro de bienes con destino a uso personal y consumo particular. No. Sí. Porque el que te está pidiendo esto soy yo. Yo soy uno de los socios. ¿Y qué dice la norma? Señores, si ustedes retiran por consumo personal o particular, ustedes también están alcanzados por el IVA.
Ahora, la gran pregunta que siempre hemos hecho es, ¿emites factura? Y cuando me hacen la consulta, yo siempre digo, sí emites factura. ¿Y por qué? Porque obviamente está saliendo de tu inventario. Y todo que salga de tu inventario tiene que ir al nivel de, está afectando el costo. Y al afectar el costo, entonces tú tienes que emitir una factura. Pero lo harás no con el precio oficial de venta, harás con el precio de costo, para que el costo se elimine con el costo. ¿Sí? Sí. Licenciada, Ok. eso, digamos, alguna vez, digamos, he tenido eso, pero mayormente existen cuentas que se los carga a los socios o a los dueños, entonces es ahí donde se hace ingresar, digamos, esta mercadería propia de los socios. También, siempre y cuando, en este ejemplo que te diera, yo te dijera, bueno, cambio el ejemplo. Carmiña, es mi cumpleaños. Quiero que me des 50 botellas de vino. O sea, al socio no le vas a decir, no, a ver, esperemos, ¿quién autoriza? No, le das nomás, pero lo contabilizas con una cuenta por socios. ¿Sí? Pero en este ejemplo que te di, yo quiero regalar a todos mis empleados los socios, pero los vinos, ¿no? Entonces, bueno, es un retiro. Tú puedes utilizar esa cuenta también para el socio, porque tal vez los otros socios no querían regalarles más que, qué sé yo, pues un pollo, ¿no? No un vino. Entonces, obviamente, de hecho que vas a afectar otras cuentas, pero lo que yo me refiero es que sí afecta al IVA y sí tenemos que declararlo. Entonces, en otros términos, queridos alumnos, todo lo que afecte al inventario de mercaderías, ¿sí? Ahorita vamos a hacer la diferencia con mercancías y ahí voy a hacer una consultita, ¿sí? Rosa Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escucha, Rosa Marina? Ay, creo que no. También hay momentos en que falla el audio, chicos. Pueden también hacerlo por el chat. Sofía, buenas noches. ¿Estás ahí? Buenas noches, doctor. Hola, Sofía. Licenciada, perdón. Querida Sofía, te quería hacer una pregunta ahí en este tema. El inventario de mercancías, ¿qué tipo de activo es considerado? ¿Es realizable, es exigible, es corriente, es a largo plazo, es fijo? ¿Cómo lo considerarías al inventario de mercancías? ¿Cómo se puede decir? No, tranquilo. No se te equivocas, yo te pongo mal, ¿no? Tranquilo. Es circulante. Es circulante. El activo circulante está bien porque es líquido, está bien. Ya, ya vamos a afinar más. Vamos a afinar ya está una primera trancadera, creo que mi querida Sofía. No sé. Buenas noches, licenciado. Hola, Silvana. Silvana, mejorando este tema de tu compañera que decía que está en el activo corriente, es cierto, porque obviamente es un activo más exigido, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de activo es? Es un activo realizable. Realizable. Perfecto. Esa es la palabra que quería escuchar. Realizable. Y para todos mis queridos colegas, ¿por qué decimos que es un activo realizable? ¿Por qué? Porque el efecto de que esa mercancía se venda va a generar ingresos futuros para la empresa. Por eso se llama activo realizable. ¿Sí? Que está en el activo corriente. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que se revenda lo más rápido posible, ¿no es cierto? Entonces, primera regla, ¿sí? Primera regla, mi querida Silvana, todo lo que afecte al activo realizable debería estar facturado. ¿Por qué utilizo la palabra debería? Porque también, no sé quién me puede ayudar si ha tenido experiencias con inventarios, por favor, alimentos, bebidas. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia así?
ha trabajado con alimentos, bebidas, inventarios. Mildred. Alimentos no. ¿No? Zulema, ¿con qué has trabajado? ¿Con qué has trabajado? Alimentos no, pero No, sí puedo hablar podría ser con el tema de importamos nosotros, entonces prácticamente he tenido una fiscalización sobre inventarios porque quería rebajar mis ventas y tenía que entregar un show de Cardex, la verdad, por querer rebajar las ventas. ¿Qué importas tú? Y material de implementos de seguridad industrial y accesorios para minería. ¡Auch! ¡Wow! Interesante. Todo lo que es materia de minería es bastante especial, ¿no? Pero ahí podrías tener mermas, ¿no es cierto? Muchas veces Zulema... viene, no le voy a decir. A veces tenemos al raleo. No, al raleo, como se dice, en especial los accesorios del riel de acero, los clavitos. Dice el saco 300, pero puedes encontrar 295, o caso contrario puedes encontrar 310. Entonces ahí va la merma. Entonces en esa merma, por ejemplo, nosotros le cargamos directamente merma de material de importación. A veces llega dañado. A veces llega, como dice, material dañado, no sería dañado lo correcto, con algún defecto de fábrica. Material defectuoso, vamos a llamar defectuoso, pero también la merma, porque es cierto, a veces llegan las cajas con una medida o con una cantidad, pero no es la cantidad. ¿No es cierto? Este último me faltó en una caja 250 piezas. ¡Wow! Son cosas pequeñitas. ¿No has tenido problemas en aduana? No, suponemos que pasó en aduana, porque la caja llegó abierto al almacén y nosotros hicimos la desaduanización en Puerto Suárez. Y de Puerto hasta Oruro son todavía. Claro. ¿Dónde está mi especialista tributario aduanero? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi colega ahí de comercio exterior? Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Yo soy licenciado en Comercio Internacional. Exacto. ¿Qué pasaría con eso como aduana? De hecho, licenciado, la aduana nacional es una institución que es bastante rígida en esos aspectos. Mercancía que no corresponda o mercancía mal declarado con alguna bolladura o con algún faltante, algún pequeño defecto, va a observar inmediatamente a los contribuyentes y va a proceder a las contravenciones, ¿no? Que es lo más clásico de parte de la aduana. Así que hay que tener mucho cuidado con esos aspectos que a veces se escapan de las manos. Así es. Y en este tema específico que estábamos hablando con tu compañera, resulta que tú has manifestado 500 piezas de algo, pero solo te han llegado 200. Entonces la aduana te hace pagar sobre las 500. Exacto, ahí vienen lo que son los reintegros, licenciados. Claro, porque después viene, y si tú dices, no, solo ha llegado 250, y dices, ¿y dónde están los otros 250? Exacto. Entonces hay mermas, hay faltantes. Ok, perfecto. Entonces, todos estos elementos, chicos, son ajustes. ¿Ok? Ya les había dicho, lo que es mercadería, lo que es realizable siempre debe salir con factura, pero no quita que esto también se ajuste. ¿Sí? ¿Quién me quería hablar? Sí, licenciado, habla Omar. Omar, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Un tema importante que hoy, por ejemplo, un mecanismo que tiene la aduana es que, por ejemplo, si a ella le faltó material ahí hay algo que analizar. Por ejemplo, hoy, cuando usted en la aduana y la almacenera lo que emite lo que se llama el parte de restricción. Si en lo manifestado había una diferencia con respecto a lo que realmente era ingresado,
simplemente el parte de recepción se bloquea y por normativa aduanera cuando el faltante o el sobrante es mayor al 5% hay que hacer un examen previo, ¿no? Antes de retirar la mercancía, y eso está facultado a la agencia despachante para hacer un examen previo, y en base al examen previo, si hay faltante, bueno, hay que hacer modificación de la factura y todo, y hacer un ajuste y modificación del parte de recepción, ¿no? Para pagar realmente lo que es liquidado. Ahora, si saliendo de la aduana se le perdió en el camino, ya eso no es un tema de aduana. Claro, obvio. Y nos ha pasado, Omar, nos ha pasado. Resulta que siempre los amigos de Fair Play siempre se están quejando porque sacan su mercancía de todo lo que son las zapatillas deportivas, ¿no? Y llegan a la empresa, abren y, bueno, son los zapatos de la almacenera, de los estibadores, de los que son los cargadores, imagino, ¿no? Y bueno, lastimosamente es así. Y ahí tiene que ver el almacenero también. Pero miren cómo me dan la razón, chicos. O sea, no necesariamente el inventario de mercaderías va a reflejar en una factura, ¿sí? Lo aconsejable, lo correcto, lo normal es que sea esto. Pero siempre están los efectos de los ajustes. ¿Ok? Entonces, en cualquier momento no tengan problema de poder ajustar sus mercancías, ¿ok? En faltantes, en sobrantes. Imagínate, Omar, te doy lo contrario, ¿no? A veces hay muchas empresas, ¿sí? Hay muchas empresas que ordenan especialmente de la China cosas, y se ha visto en el tema de aluminio bastante este tema, que les mandan lo que dice la factura, pero le mandan un paquete más que no pidió, que no está en la factura, y le mandan ese paquete como muestra de nuevos productos. Al no estar manifestada esa mercancía, la aduana procede al decomiso. Entonces, yo les he aconsejado a muchos contribuyentes que tienen ese percance. Imagínense, el propio Estado tiene ese percance, porque generalmente el Ministerio de Defensa, por ejemplo, importa bastante lo que son los sables, esas como espadas, ¿sí? Para que me entiendan todos. Y resulta que, llegan las 1000 espadas, pero llegan 100 espadas más, de muestra, de regalo, de más. Entonces hemos tenido problemas de incautar esas espadas al propio Estado porque lastimosamente no están manifestadas. Entonces, a lo que quiero llegar en ese punto, chicos, es que generalmente todo lo que es un inventario realizable debería estar facturado, salvo estos temas que hemos ido tocando, ¿ok? Muy bien. Pero también entran otros elementos y otras particularidades que nos da la ley 843, como cuando nos dice que todas las prestaciones que son retribuidas a entidades financieras, como comisiones, honorarios y otra forma de explotación, deberían ser facturados, ¿no? Los bancos, las constructoras, las empresas de seguros, tienen una característica especial dentro de nuestra legislación y que también obliga a que tengamos una contabilidad diferente. Si es que hay actividades grabadas y no grabadas. ¿Ok? Grabadas y no grabadas. Y aquí hay mucho que atender respecto a este tema, ¿no? Querida Cireli, buenas noches. Cireli, Buenas ¿te noches. acuerdas la diferencia que existe entre el aspecto o el concepto del no grabado y respecto al tema del exento o de exención? ¿Cuál sería la diferencia? Porque en ambos no se paga el impuesto, pero son lo mismo el no grabado y el exento, o la actividad exenta o la actividad no grabada. ¿Serán lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué opinas tú?
Tengo problema. ¿Puedes repetir? Es que no escucho, la verdad, Claro, no claro lo he que sí. escuchado bien. Sireli, no te preocupes. ¿Me escuchas ¿Sí mejor? puede hablar un poco más fuerte? ¿Me escuchas mejor? Sí. Ok. Te decía, Sireli, ¿cuál es la diferencia entre una actividad no grabada y una actividad exenta? En ambos tienen una similitud. No pagan el impuesto, pero ¿serán por eso iguales? No. Están las grabadas por el ¿Cuál es su IVA y diferencia? las exentas. ¿Cómo dice? ¿Cuáles serán entonces las diferencias? Miren, y este es un tema que es un tema más legal, pero es un tema de fondo, porque en nuestra legislación no es lo mismo una actividad exenta que una actividad grabada, ¿ok? No, una actividad no grabada, perdón. Cuando hablamos de actividades no grabadas, queridos alumnos, estamos hablando de que la ley, la norma, no ha sido diseñada para esa actividad. O sea, que la excluye del objeto de la norma. Esa es una actividad no grabada. ¿Ok? Una actividad exenta es que la actividad que estoy haciendo sí está grabada. Debería pagar el impuesto, pero por una ley no la pago. ¿Se acuerdan cuando veían algunos conceptos del impuesto a las transacciones financieras? Decían, ok, y lo vimos ayer, y decíamos, la actividad, si tú ahorras en dólares, por más de $2,000, pagas el impuesto. Pero ojo, si tú ahorras en bolivianos, no importa la cantidad, estás exento. Entonces es una actividad que también mueve plata, es casi similar a la otra, pero no paga por una ley. En cambio, en el impuesto al valor agregado, señores, van a ver ustedes bastante normativa en la ley 843 y en el decreto supremo 21530, donde hay actividades no grabadas. No grabadas. Entonces, ¿debería pagar? No, porque la ley no ha sido diseñada para esa actividad. Entonces, las entidades financieras ¿son conocidas por sus comisiones, honorarios y otra forma de explotación? No. Las entidades financieras son conocidas por prestar y por que tengan un ahorro de las personas en las entidades financieras. Cuando prestan a un porcentaje, porque obviamente mover la plata significa un porcentaje de oportunidad para la empresa, para el banco. Una tarjeta de crédito genera un interés del 34% anual. Un préstamo de vivienda genera anualmente un porcentaje entre el 8 y el 10%. ¿Sí? Un porcentaje de interés vehicular alcanza más o menos un 15%. Entonces, los bancos cuando prestan generan un porcentaje. Los bancos cuando tú ahorras, ocurre lo contrario. ¿No? Te pagan una miseria. ¿Sí? Creo que te pagan el 1.5% anual por mantener tu platita ahí en el banco, ¿no? ¿Sí? Y no se preocupan por la inflación, no que va a haber. Y te cobran impuestos, ¿no ve? ¿Sí? Ustedes vean en sus retiros de bancos, te cobran. Exactamente. Entonces, la diferencia... Pero también dicen... Dime, Sireli. Pero también dicen de los que ahorran, esa plata se va para fondos de nuestro encaje. Digamos. No, pero la usan también. Más o menos de $100, se trabajará con un 60, 40, 50%, porque nos hacen que encajemos. Claro, y claro, no, perfecto. Buena idea.
Y la diferencia, entonces, Sireli, se llama el split bancario, ¿no ve? Entonces, fíjense, chicos, fíjense cómo hay algunas particularidades de los impuestos que van entre actividades no grabadas y actividades exentas, ¿sí? No están grabadas dentro del objeto los intereses generados por operaciones financieras, vale decir, cada vez que el banco te presta platita y te cobra un interés, tú no tienes que darle factura. ¿Por qué? Porque es una entidad de intermediación financiera debidamente autorizada. ¿Por quién? Por la ASFI. ¿Ok? Entonces, cuando tú le vas a pagar al banco tus intereses, tú no recibes una factura por los intereses. ¿Sí? Las ventas o transferencias de reorganización de empresas, lo que nos decía Querubín, es también un elemento. Las operaciones de compras de títulos valores, otro. Las primas de seguros de vida tampoco están dentro del objeto del impuesto. Ahora, se han escuchado bastante de este tema de, oye, querida Zulema, si me traes tu joyita, si me traes tu anillo, te presto plata. Si te traigo tu cadenita, te presto plata, ¿no ve? Hay préstamos sobre televisores, hay préstamos sobre joyas, hay préstamos sobre autos, hay préstamos indirectos que le llamo yo. Esas sí deben dar factura. O sea, Prenda Más, Credimás y todas las empresas que se dedican al préstamo sobre algunos objetos que no son comunes, joyas, autos, terrenos, esas empresas sí emiten factura porque no están autorizadas ni avaladas por la ASFI, ¿ok? Tampoco el tema del sector turístico, ¿sí? El turismo receptivo y el hospedaje extranjero, siempre y cuando ese extranjero se considera extranjero cuando tiene una permanencia en territorio nacional menor a 90 días. ¿Ok? Entonces, todo lo que le das a ese extranjero, es una actividad no grabada. Pero, obligatoriamente, el Servicio de Impuestos Nacionales te pide emitir una factura. Pero una factura interesante, se llama una factura sin derecho a crédito fiscal. Estas razones por las que hay bastantes actividades no grabadas y grabadas ha generado que el formulario versión 3, que también les he pasado, espero que les hayan pasado, tengan hoy día una especificidad mucho más alta, donde el contribuyente, sujeto pasivo, tiene que declarar todas esas actividades. También el tema artístico. Y me encanta hablar de este tema porque siempre me topo con alguien que me pregunta de este tema, del tema artístico. Y es un tema siempre controversial. Miren, esto lo llevo viendo más de 18 años y nunca ha habido un avance. La ley del artista dice que los artistas están exentos de todo impuesto. Sin embargo, no existe una reglamentación de esa norma que nos permita al Servicio de Impuestos Nacionales el poder emitir una normativa donde establezca qué es considerado o no un tema de generación de impuestos. Por lo tanto, si en Santa Cruz ahí les encanta ahí con tanto calor tener grupos en vivo, ese grupo en vivo debería dar una factura, sí debería dar una factura. Pero eso está ejerciendo su arte, no importa. La única posibilidad de que no sería cobrado el impuesto es que ellos hagan su presentación dentro de lo que son establecimientos oficiales designados por las honorables alcaldías municipales. Por ejemplo, me enteré hoy día que este fin de semana está tocando un grupo de rock bastante conocido en Bolivia que se llama Quirquiña. Está actuando, pero en el Teatro Alberto Saavedra Pérez de la ciudad de La Paz, que es un espacio municipal que avala este tipo de procesos de artista. Entonces, obviamente, cuando yo compre mi boleto, porque me interesaría ir, lógicamente, ahí voy a ver que no me van a dar una factura con derecho a crédito fiscal. ¿Ok? Licenciado, una consulta. Dígame, señor. Querubín le habla. Si bien el artista no va a emitirnos una factura,
¿Por qué el organizador o la organización están alcanzados y tienen que dosificar la factura prevalorada como parte de la, como entrada en este caso, ¿no? A eso me refiero, Querubín, cuando me refiero a la falta de reglamentación, ¿sí? Lo que algún autor nacional que me encanta, que es el doctor Tufiño, establece como una vacatio legis, ¿no? O sea, donde hay ausencia de una reglamentación que permita dar esa exención. Entonces, como te digo, no está claro. Entonces, vamos a la ley y dice, la ley es de los artistas, no de los organizadores. Entonces, si yo hago por medio de un organizador, se entiende que el organizador debería dar una factura, porque eso ya no es un ejercicio directo del arte, sino es a través de un intermediario. ¿Ok? Por eso existe este tema. Las donaciones a título gratuito, ¿se pueden donar? Sí. En la gestión 2020 hasta tenía premio, ¿no? Si donabas para toda la lucha contra el COVID, adicionalmente ese gasto era deducible. La donación siempre ha sido un elemento interesante de las empresas. Respecto a que muchas empresas hoy en día se preocupan mucho por la responsabilidad social, ¿no? Vean el caso de Sobose, vean el caso de Sinchihuayra, vean el caso de la misma San Cristóbal, que son empresas bastante grandes que tienen un tema de conciencia social. Entonces, generalmente van donando productos para la creación de colegios, de galpones, de centros de salud. La vocación, como dice, como profesión, una profesión no vamos a elegir por azar, o bueno, algunos lo eligen al azar, pero para elegir una profesión, por ejemplo, la profesión de docencia, de magisterio, necesitas tener vocación, tener paciencia. Zulema, apaga tu micrófono. Sí, es cierto. La verdad necesitamos mucha paciencia los docentes. Pero bueno, tengo un grupo tan interesante como ustedes que estoy teniendo miedo de que no terminemos el material a tiempo. Bueno, chicos, les decía, las donaciones. Las empresas tienen ya responsabilidad social y empiezan a obligarse a la donación. Entonces, la norma te establece que cuando tú estás donando, tú tienes la obligación de devolver el crédito fiscal siempre y cuando lo que tú estás donando sea tu bien realizable, ¿sí? Si tú estás donando tu inventario realizable, lógicamente tienes que devolver el crédito porque no te puedes apropiar de ese crédito como porque no es una venta, ¿ok? No es una venta. Entonces, si tú donas plata, ¿tienes que emitir factura? No. Solo debes seguir lo que vamos a hablar en el Decreto Supremo 24051 del IUE, que tenga dos características, ¿ok? Que lo vamos a ver en el IUE. Esta devolución de créditos fiscales tienes que hacerla en el mes donde haces tu donación. ¿Qué más nos encuentra? Los reaseguros, las transferencias de cartera, o sea, especialmente en los bancos, seguros de vida, exportaciones y la cesión de bienes por reorganización de empresas, que también nos hablaba nuestro colega hace un momento. ¿Sí? ¿Qué otras cosas? Las ganancias de capital, ¿sí? Si tú ganas platita, no tienes que emitir una factura, ¿sí? Y todo lo que está en la ley del mercado de valores. Cuando hablamos de la ley de mercado de valores, hablamos de compras de bonos, acciones, títulos, valores y títulos de crédito, ¿sí? Pero en los últimos años también se ha creado este tema de, yo le diría que no están alcanzados en el objeto, pero sí lo están. Pero la diferencia es que la tasa es cero.
Y tenemos dos actividades muy interesantes. Una la conocemos como el transporte internacional de carga. El transporte internacional de carga. El transporte internacional de carga es uno de las actividades que hoy en día tienen una tasa cero. ¿Ok? Vale decir que deberían pagar impuestos, sí señores, pero su tasa es cero. Entonces tienen un tratamiento especial. ¿Ok? Que es diferente al no grabado. Y adicionalmente tenemos la venta de libros, que también es otro elemento donde la tasa del IVA es cero. Y vamos a ver ese efecto en el formulario. ¿Sí? Bueno, este es un marco bien genérico. Yo sé que han visto bastantes temas adicionales, pero el nacimiento del hecho imponible en el IVA siempre van a ser al contado o al crédito. Esto es lo más importante. Donde exista un acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. Este es en el caso de la venta de bienes. En el tema de las prestaciones de servicios, cuando finalice la ejecución, fíjense aquí, finalice la ejecución, o desde la percepción total o parcial del precio, lo que fuere anterior, ¿no? Entonces ya me estoy dando cuenta acá en el prestaciones de servicios que cualquier acto que suponga que estoy haciendo el servicio, sea que lo estoy realizando o sea que me lo están pagando parcialmente, sí es susceptible de la generación del hecho imponible, lo que obliga a emitir una factura. ¿Sí? Si yo la contrato a la Cristina para que me haga un proceso tributario, porque impuestos me está haciendo una fiscalización y yo quiero defenderme en la IT, Cristina, yo le puedo decir, bueno, Cristina, yo sé que tú eres lo máximo, eres la mejor alumna del diplomado, yo sé que me vas a defender bien, por favor, defiéndeme, ¿ok? Perfecto. ¿Ya he ganado? No. Porque todavía no empezó el servicio, pero me dice Cristina, bueno, para empezar yo le voy a pedir unos 1,000 bolivianos. Perfecto, le pago el 2,000. ¿Me he hecho ganar? No. Pero sí ha ocurrido el hecho imponible y me tiene que dar una factura. También puede pasar el otro elemento, en que pasen unos 3 meses y me diga, Jorge, ¿cómo estás? Sí, hola Cristina, ¿se acuerda de su tema de impuestos? Sí. ¿Se acuerda que usted debía plata? Sí. Aquí está su recurso de alzada y ya ha ganado. Usted no debe nada, se ha revocado. Wow, Cristina, qué bien. Y aquí está su factura. Y ya, gracias, ¿no? Porque ya ha terminado el servicio. Yo le he contratado solo para el recurso de alzada y lo ha terminado. Al contado o al crédito, lo que ocurra primero en la cuestión de servicios. Por eso, otra vez ratifico que el IVA siempre es un impuesto devengado. Muy interesante en el tema de importaciones, señores. Los contratos de construcción, de obras, ¿sí? Se miden por la percepción y avance de certificados, ¿sí? Los certificados de avance son los parámetros que nos permiten a nosotros ver cómo ha ido evolucionando la obra, ¿no? O el cobro de plata, lo que ocurra primero, también está el sector construcción metido. Al momento de la incorporación de bienes inmuebles o contratos de obras, también se perfecciona el hecho imponible en el arrendamiento financiero al vencimiento de cada cuota o al pago final del saldo por el precio al formalizar la opción de compra. En el caso de las importaciones, este es un tema bastante novedoso que he tenido la oportunidad de corregir de parte del Servicio de Impuestos Nacionales, debido a que la importación se va a perfeccionar, el crédito fiscal se va a perfeccionar absolutamente todo, el momento del registro de la declaración de importación, y que vamos a ver una declaración de importación en nuestra clase, para que ustedes más o menos vean los parámetros más importantes.
de cada factura que emitimos, queridos alumnos, la norma establece que debemos contabilizar siempre el precio neto de venta. Ese precio neto de venta va a ser el total de la venta menos bonificaciones, descuentos, valor de los envases, ¿sí?, que podamos tener en la operación. Adicionalmente debemos sumar los servicios prestados con la venta, por ejemplo, el transporte, el embalaje, la limpieza, el seguro, la colocación. Y adicionalmente podríamos tener los gastos financieros. Qué sé yo, me prestó una mercancía por un cierto tiempo y obviamente le voy a pagar un interés por haberme financiado la mercancía para que la venda. En Bolivia nosotros utilizamos la tasa nominal, que es del 13%, sin embargo, la tasa efectiva del IVA siempre es el 14,94%. ¿Y por qué es eso, querida Cristina? ¿Te acuerdas cuando veías el IVA esto? ¿Cuál es la tasa, la diferencia entre la tasa efectiva y la tasa nominal del IVA? Incluso lo llevamos en un módulo, pero no lo recuerdo ahora. No, me muero. A ver, recuerden chicos, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién le ayuda a Cristina a recordar? ¿Por qué utilizamos la tasa efectiva y la tasa nominal? Y eso es interesante porque vamos a poder entender lo que son las importaciones. ¿Qué, Rosa Marina? Tal vez nos puedes ayudar tú. Carminia también, tal vez podrías participar, o Mariel. Licenciado, por una fórmula, porque yo, por ejemplo, si quiero calcular el 13% de algo, yo tengo que hacer lo que se llama el gross up, subir hacia arriba. Por ejemplo, de 100 bolivianos no puedo subir el 13%, tengo que subir 14,94, porque si yo regreso vuelvo al mismo valor neto. Y en el IVA, por ejemplo, en las importaciones es lo mismo, ¿no? Yo calculo el 14,94 y si bajo, entonces queda el IVA neto para lo que es impuesto de la póliza. Este 14,94, y aprovechando la explicación que nos has dado, este 14,94 es la manera más evidente de que el impuesto al valor agregado tiene un carácter indirecto. ¿Por qué? Porque tú transfieres. Lo que nos dice Omar es básicamente el grossing up, ¿no? El gross up, lo que llamamos nosotros, que transfieres el impuesto al comprador. Entonces, si yo quiero vender, si yo quiero ganar 1,000 pesitos de una venta, si mi utilidad quiero que sean mis 1,000 pesitos, y yo tengo por en medio el impuesto al valor agregado, entonces si yo le saco el 14,94%, que me decía ahí, el Omar me decía, es una fórmula así, es una fórmula que dice que el 0,13, que es la tasa, que fue a mi 0,13, por Dios. Ahí está, voy a ponerlo así. Mi 0,13, lo voy a anotar, si lo divido entre 1 menos mi 0,13, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener este importe del 14,94. Entonces, si yo vendo mi producto de 1,000 a 1,000, claro, 494 sería, ¿no? ¿Sí? Y a esto le saco yo el 13%, voy a tener que el impuesto, ¿sí?, es 494. Y obviamente lo que voy a cobrar es los 1,000 pesitos. ¿Ok? Entonces, esa es una forma muy interesante de poder demostrar que el IVA es un impuesto indirecto. No lo pagas tú, lo paga tu cliente. Cada vez que tú te compras un pollo Campeón, un pollo Copacabana,
tú estás pagando dentro de la factura el impuesto de la empresa. Entonces, por eso es lo interesante de que esto se va generando. Y para aclarar a Omar, y eso lo vamos a ver en la DUI, utilizamos el 14.94% justamente para hacer que la DUI sea una factura. ¿Ok? Entonces, es un tema interesante. La factura para el comprador, ¿sí? De la venta, se entiende que el 87% de esta factura es un valor del bien. Entonces, si lo adicionamos al tema contable, estamos hablando que el 87% viene a ser mi costo de ventas. Y el 13% viene a ser mi débito fiscal. Que para el comprador, como te está pagando este impuesto, tiene una acepción de crédito fiscal y para el vendedor tiene una categoría de débito fiscal. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, ya podemos entender que el IVA, primero, tiene un proceso de tener actividades grabadas y no grabadas. Y además, actividades que están con tasa cero. Pero adicionalmente, tiene una implicancia para el comprador porque al comprador pagar el impuesto dentro de la factura, te está pagando el impuesto a ti. Entonces tiene un carácter indirecto y por eso decimos que el IVA tiene un 14.94%. Y vamos a llegar a nuestro ejemplo. Vamos a empezar entonces con todo este bagaje de conocimientos que hemos ido refrescando. ¿Te ha quedado un poquito más claro, Cristina? ¿Sí? ¿Has podido recordar un poquito? Sí, licenciado. ¿Sí? Ahora sí. Muchas gracias. Perfecto, que no se te olvide nunca y vas a ir aplicándolo siempre. El Gross Up que nos dice Omar, vamos a aplicarlo en otros ejercicios más, que es bastante interesante. Ahí está, vamos a hacer un ejercicio de una contabilización. Vamos a hacer una contabilización global para que se entienda el ejemplo, donde se vende una empresa 195 poleras de fútbol, 95 a 95 pesitos cada una. 170 pares de medias deportivas a 30 pesitos cada par, ¿sí? Vamos a suponer que no hemos hecho ningún registro contable, vamos a ver qué operaciones se registran, ¿ok? Ahí está, un cuadrito donde yo les muestro para poder hacer la contabilidad. Las poleras a 195 a 95 pesos, tengo un total de 18.525 poleras vendidas. Las medias, 170 pares a 30 pesos el par, son 5.100. Ambos me generan 23.625 y debería tener un débito fiscal total de 3.071. Y cuando estoy haciendo la venta, también necesito la información del costo. Cada polera cuesta 75, la vendo a 95. Y cada media cuesta 20 y la vendo a 30. Entonces, acá tengo que el costo de lo que yo estoy vendiendo es 18.025. Entonces, tengo la información de las ventas, tengo la información del costo, que son bastante importantes al momento de la contabilización, y genero el asiento, ¿no? Utilizo la cuenta caja o bancos, ¿sí? Para ver cuánto dinero me está entrando. En realidad, por la venta de todo, me va a estar entrando 23.625. Las ventas siempre van a ir al 87%, porque lo que les he dicho, ese es el costo específico que más o menos va a quedar después del 13% y lo que obviamente voy a vender, ¿sí? Y voy a generar acá un débito fiscal de 3.071 del total de la transacción efectuada, que son los 23.625. Por un principio, y aquí hablamos ya del principio de prudencia, el principio contable, nuestro principio tan interesante que es prudencia. El principio de prudencia especifica que se deben contabilizar los ingresos cuando se producen, cuando se realizan. En otras palabras, voy a reconocer un ingreso cuando tenga la platita en la mano. ¿No es cierto?
Pero la norma contable nos dice, tú debes contabilizar los gastos cuando los conozcas. Entonces, cuando los conoces, cuando ese momento los contabilizas. Y cuando sé que genero una venta, cuando emito una factura. Es por eso que a la par del asiento de ventas, debo registrar un gasto, que es el IT, que es una cuenta de gasto, contra una provisión del IT, que es una cuenta por pagar. ¿La estoy pagando? No, la voy a pagar el mes siguiente y posterior al periodo fiscal, pero el mes siguiente al periodo fiscal que estoy generando la venta. Si esto es septiembre, voy a tener desde el 13 de octubre para empezar a pagar. El costo de ventas me va a determinar el costo por el cual está saliendo las mercancías, que son 18.500, 18.025. Este, mis queridos alumnos, es el asiento estándar de todo lo que se llama ventas. ¿Ok? El próximo mes, este IT por pagar se irá contra bancos y obviamente tendré el total pagado o la compensación. ¿Sí? Pero adicionalmente, la norma me permite arrastrar, el Decreto Supremo 21.530 dice, cuando las compras sean mayores a las ventas, el crédito fiscal se debe trasladar al siguiente periodo hasta su total agotamiento. Me voy, en este caso, al concepto internacional, ¿sí? De activo, que me lo permito leer. Las normas internacionales de información financiera establecen que un activo es considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos en relación con los pasivos, ¿sí? Que se determinan como obligaciones. Vuelvo a repetir. El activo es considerado como un recurso controlado por la entidad. El crédito fiscal es verificable porque va a ser el resultado de tus compras, ¿sí? Como resultado de sucesos pasados, lógicamente, si tú tienes más compras en un mes que las ventas, trasladas ese crédito fiscal y del cual se espera obtener un futuro beneficios económicos, por supuesto, porque esto me va a servir como un amortiguador. El débito se va a restar el crédito, voy a pagar el saldo. Ah, qué interesante. Entonces, por esas acepciones que les acabo de dar del activo, por eso se considera el crédito fiscal como un activo corriente. ¿Ok? Un activo que se va a ir utilizando, por eso lo voy a reconocer en el balance como un activo. Y generalmente lo ponemos después de los bancos, ¿no? Entonces, esta empresa genera un activo de crédito fiscal acumulado de 3.500 en el mes, perdón, de compras en el mes, y viene arrastrando un crédito de 1.353. La norma y también la norma contable 6 establece el reconocimiento de activos con mantenimiento de valor, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que a partir de la gestión 2012, ¿sí? Tenemos un decreto supremo tenemos un decreto supremo emitido en el 8 de mayo del 2003. Es el decreto supremo 27028, ¿sí? Que establece
la utilización de las unidades de fomento a la vivienda, ¿sí?, para la actualización de todos los componentes del tema tributario, ¿sí? Todos los componentes del sistema tributario, ¿sí? Establece el artículo 4, ¿sí?, que se actualizarán cualquier elemento que constituya la obligación tributaria desde el 26 de diciembre del 2002 con la variación de la unidad de fomento a la vivienda, ¿sí? Aspecto que es ratificado por la resolución de directorio 1006 del 2004, ¿sí?, que establece cómo se deben calcular y cómo se deben actualizar el crédito fiscal. Y adicionalmente, amparados en la norma contable 6, que establece y reconoce el tema del mantenimiento de valor. Entonces, nosotros dividimos para poder recalcular el mantenimiento de valor, el tipo de cambio de la unidad de fomento a la vivienda del día anterior al periodo que estoy declarando, entre el tipo de cambio de OFB del periodo anterior a declarar, menos 1 por el crédito fiscal acumulado. Hago esta operación y me va a dar un detalle de... voy a trabajar con un tipo de cambio de 231,692 con 231,680 y me va a dar que el crédito fiscal se actualiza en 2 bolivianos. ¿Ok? Tenemos dos formularios para declarar el IVA, el formulario resumido y el formulario versión 3, ¿sí? Solamente estos formularios es simplemente para mostrar, porque en cualquier caso, ¿sí?, en cualquier caso, si tú llenas un formulario resumido, se convierte para el Servicio de Impuestos Nacionales en un formulario 200 versión 3. ¿Ok? No es que tienes una versión igualita de la resumida, no hay eso. ¿Ok? Simplemente se ha hecho este tema para que algunos contribuyentes, como son alquileres, profesionales independientes, personas que no tienen tantas operaciones o tantos temas tributarios por ver, puedan llenar un formulario más sencillo, ¿no? El formulario versión 3 es un formulario diseñado por la Gerencia Nacional de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales que permite disgregar con mayor claridad todos los elementos que coinciden con el IVA. Es por eso que nuestro ejercicio contabilizado lo vamos a cargar a lo que es el impuesto. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la primera parte del formulario tienen bastantes opciones para generar, por ejemplo, las ventas de servicios grabados, excepto las de tasa cero. Tienen un componente para poder establecer las exportaciones. Ojo, ¿cualquier contribuyente puede exportar? Sí. ¿Pero se dedica a la exportación? No sé. Por ejemplo, Mare, si tú agarras y te traes un tomógrafo a Bolivia, ¿sí? Y justamente por el tema del COVID, ves que realmente es una buena oportunidad tener un tomógrafo para poder reforzar la clínica en la que trabajas. Pero está funcionando el tomógrafo y se arruina. Y te dicen los alemanes que te han vendido el tomógrafo, yo lo puedo arreglar, pero en una zona franca en Alemania. ¿Qué tienes que hacer con el aparato? Tendría que hacer un régimen, una modalidad que se llama régimen de exportación temporal, repararlo y a la vuelta el costo de lo que me cuesta reparar el tomógrafo sobre eso tributo. Sobre eso tributas. Perfecto. Pero tienes que exportar. Tengo que exportar y tengo que estar registrado en la aduana como exportador y tener mi RUE, ¿no? Temporal. Como exportador temporal, porque no, y lo que llamamos en la aduana un exportador no presencial, porque Omar no se va a dedicar a la exportación, pero tiene que recurrir a este régimen porque lastimosamente no hay otra posibilidad de llevar al tomógrafo que lo arregle.
Entonces, señores, hay exportaciones, ¿sí?, que se pueden dar. Cuando no te estás dedicando, porque vamos a ver un formulario que es definitivamente de exportación. Ventas grabadas a tasa cero, ¿sí?, que son transporte internacional de carga, venta de libros. Y ventas no grabadas u operaciones que no son objeto del IVA, que acabamos de ver, seguros de vida, venta de bienes inmuebles, tenemos el tema de intereses bancarios, que vamos a ver ahorita un ejemplo, y te va dando toda una serie. Bienes atribuidos a servicios retirados a consumos particulares, lo que hablábamos, devoluciones o rescisiones efectuadas en el periodo, ¿sí?, que ahorita también vamos a ver que es un tema muy interesante. Todo lo que yo devuelvo lo ajusto en el débito, ¿sí? Todo lo que me devuelve lo ajusto en el crédito. Descuentos, bonificaciones generadas en el periodo, y con eso tengo el débito fiscal a declarar, ¿sí? Perfecto. En el crédito fiscal, ¿sí?, el formulario me permite no solamente registrar el crédito anterior, sino el crédito vigente, sino hacer el tema de lo que llamamos prorrata entre operaciones grabadas y no grabadas, que es la proporcionalidad, ¿sí? También tenemos devoluciones, pero estas devoluciones son las que nosotros hacemos, ¿sí? Pero las que nos hacen las devoluciones. Rebajas, y con eso tenemos el crédito, y fíjense, la diferencia es la que yo voy a pagar, más lo que yo he generado, ¿sí?, de crédito fiscal acumulado, tengo un gran total a pagar. Fíjense cómo, con un ejercicio tan sencillo, hemos visto cómo mi contabilidad me va generando estos saldos. Y obviamente llego al formulario. Entonces la idea es que el formulario cuadre con mi contabilidad, inclusive teniendo información respecto a lo que es los temas anteriores. ¿Ok? Acabamos con este tema de proporcionalidad esta sesión, ¿sí? El Decreto Supremo 21.530 nos establece que la proporcionalidad vale decir un contribuyente que genera actividades no grabadas y no grabadas. Yo soy un banco, cobro comisiones, genero factura. Cobro intereses, no genero factura porque es una actividad no grabada. Soy una empresa de un hotel, por las personas que se alojan, que son residentes bolivianos, emito factura. Las personas que son extranjeras, emito una factura sin derecho a crédito fiscal, operación grabada y no grabada. Las constructoras, si presto un servicio de construcción, emito una factura. Si yo estoy construyendo para vender edificios, porque los edificios no generan facturas, es una actividad no grabada. Dice la norma que en la medida que esa actividad se pueda discriminar de manera exacta, puede usted colocar en actividades grabadas y no grabadas. De no poder, porque lógico, imagínate mi querida Silvia, que tú tengas que discriminar toallas, compras toallas para un hotel. No vas a decir, no, las más afelpaditas, las más bonitas para extranjeros. Las que parecen lija para los nacionales. No puedes hacer eso, ¿no? ¿Sí? No hay eso. Entonces tienes las mismas toallas. Entonces ahí ves un ítem que no se puede discriminar, que no se puede separar. Entonces tú tienes una fórmula que te propone el mismo Decreto Supremo y te dice, señores, el crédito fiscal aplicable va a ser igual a los ingresos grabados con el IVA sobre los ingresos grabados y no grabados por el crédito fiscal aplicable. Entonces, tengo un ejemplo acá de un banco. Este banco ha tenido préstamos, intereses sobre préstamos, ha tenido ventas de chequeras, ha tenido comisiones por giros al exterior, al interior y por alquileres de un depósito. Verificamos qué actividades
son grabadas y no grabadas. ¿Por qué? Porque esta empresa en ese mes ha generado compras por 178,000 bolivianos. Y quiere saber la empresa cuánto de esos 178,000, el crédito fiscal obviamente, es atribuible, ¿sí? Entonces, generamos este análisis a través de un detalle donde decimos, los intereses sobre préstamos no es grabado. Las ventas de chequeras, las comisiones, las al exterior, al interior y los alquileres sí son grabados. Hacemos la fórmula y decimos, las actividades no grabadas, que son la venta de chequeras, los giros al interior, los giros al exterior y el depósito sobre las actividades grabadas y no grabadas. Estas son las actividades grabadas, perdón. Las actividades grabadas y no grabadas más los 450,000. Entonces, yo le aplico al 13% de los 178,000, que es las compras, y me va a dar que el crédito fiscal aplicable, ¿sí?, es solamente de los 11,472 que debería tener como crédito, es nada más 1,491. Hago un ajuste contable, ¿sí? Primero llenaremos el formulario. Ahí está. Hacemos el formulario y miren, aquí están mis 178,000. Pongo como compras en las que no es posible discriminar la vinculación de actividades grabadas y no grabadas. Y acá utilizo la casilla 1003, haciendo el mismo ejercicio que estoy generando en la fórmula. Y por eso me salen mis 1,491. Respecto a los 4,030 que he generado, ¿sí?, debo pagar solamente 2,539 bolivianos. Y fíjense, aquí tengo mis actividades grabadas declaradas y mis actividades no grabadas. Ahora bien, la empresa va a hacer las compras normales todo el año, todo el periodo, todo el mes, pero va a hacer un ajuste. ¿Cuál es ese ajuste? No. Primero, la empresa ha reconocido en un momento 23,140 de crédito fiscal por los 178,000 bolivianos. Pero tenemos que hacer un ajuste. Nuestro ajuste va a ser crédito fiscal para operaciones no grabadas, cuenta de gasto, contra crédito fiscal, o sea, disminuyendo mi cuenta de activo, ¿sí? Entonces acá disminuyo en la proporción que me dé, ¿qué? Un saldo de 1,493 pesos. Entonces le voy a reducir 21,648, porque 23,640 menos 21,648 es 1,493. 1,493 es el crédito que voy a tomar y que va a cuadrar mi formulario con mi contabilidad. ¿Qué pasa con estos 21,648? El decreto 24051 nos dice, para las personas que hacen actividades grabadas y no grabadas, eso va a ser un gasto deducible. Entonces, estas personas no pierden su crédito, simplemente ajustan en su gasto. Pero debo demostrar que tengo actividades grabadas y no grabadas. No puedo mandar cualquier cosa no grabada si soy una ferretería. ¿Entienden? Entonces, fíjense ahí cómo en los asientos de compra-venta y en los asientos de ventas grabadas y no grabadas, se va ajustando nuestra contabilidad a nuestros formularios. ¿Ok? Preguntas, mis queridos alumnos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Vamos a continuar en este tema del IVA porque es bastante interesante y amplio. Vamos a ver el tema de los ajustes que tenemos respecto a las devoluciones y vamos a ver un ejercicio interesante de la contabilización de una declaración de importación, ¿no? Para ver cómo también se declara en el libro de compras y ventas. ¿Ok? Señores, bendiciones y como bien decía Karen, primero les agradezco mucho por
el tema de reschedule que hemos hecho, del cambio de horario. Les agradezco muchísimo. El día viernes nos vamos a ver. Vamos a continuar con este tema interesante. El material ya está en la plataforma. Ya pueden ir participando en el foro. El foro trata sobre el tema de las razones por las cuales existe el informalismo en nuestro país. Sí, podemos tener un espacio para debatir, ¿no? Pueden ustedes mínimamente tener una participación para que yo la pueda evaluar, para ver cómo tal vez es el tema del informalismo en Sudamérica, en el mundo, ¿sí? Cómo han logrado controlar otros países esto, qué propuestas hay. Vamos a sacar conclusiones interesantes. Y adicionalmente el día viernes va a estar ya abierta en su plataforma el examen, un examen que ustedes lo van a llenar y que va a completar y va a ser calificado inmediatamente para que ustedes puedan ver el rendimiento de la primera semana. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos actividades hasta el día domingo. Nos estamos dando un espacio bastante largo porque entiendo que todos y cada uno tienen actividades importantes y todos y cada uno de ustedes trabajan. Entonces obviamente estamos siendo lo más flexibles posibles en este tema. Déjenme, como siempre, sacar la fotito de fin de clase para que podamos anotar su asistencia, ¿sí? Y les agradezco a todos ustedes su participación. Nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Nos vemos el viernes. Yo también le mando escaneada la lista del día de hoy. Un abrazo. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta el viernes, licenciado. Muchas gracias. Hasta el Gracias, viernes. licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta el viernes. Buenas noches, licenciado.